¿Qué tal amigos de Biblioteca del Fútbol? Estamos acá nuevamente en un programa que no vamos a recordar. Vamos a analizar la actualidad de las eliminatorias, con ya estas terminadas. Y antes de pasar a Seba, dejo un par de preguntas. ¿Perdieron interés las eliminatorias con tantos clasificados? ¿Ya no son las más difíciles del mundo? Venezuela fue el gran fracaso de estas eliminatorias, pero no lo voy a responder. Seba, ¿qué tal? Desde Arrecife, ¿cómo andás? ¿Qué hace Dani? ¿Cómo anda, querido? Che, amigo, tanto tiempo. No nos pudimos conectar la última vez que estuvieron los chicos presentes también. Tuvimos un inconveniente técnico, pero bueno, ahora lo hemos logrado. Gracias a las manos mágicas de Daniel Morelo. Le damos la bienvenida a Guillermo Bordón de Paraguay, a Pablo Machado de Uruguay Gracias. y a Leo de Guayaquil. ¿Cómo andan, chicos? Bueno, todo bien, saludos. No. Vamos a escuchar las consideraciones machadistas en vivo ahora. Esa. Todo bien, Ay, gracias a Dios. Vamos a ver lo que nos deparará las selecciones clasificadas para el Mundial del siguiente año. Me encantó Ecuador, Leo. La verdad, hay que recordar que muy pocos se acuerdan que Ecuador arrancó con 3 puntos para atrás. Sí, Es cierto. sí es cierto, arrancó con el azul problema de Byron Castillo. Yo pensé que iba a sufrir por esos menos 3 puntos, pero al final no pasó. Igual, o sea, hay muchas cosas que mejorar. O sea, espero que estos amistosos que vengan o antes del Mundial se puedan potenciar en muchas cosas que hacen falta, obviamente. Están más Leo, ¿cuál es la exquisitos. situación de BKCS ahora? Perdón, Sebas. Sí, está bien. ¿Cuál es? ¿Podrías repetirme la pregunta? Sí, perdón, Sebas, una consultita. Leo, ¿cuál es la situación de BKCS ahora? ¿Se va o se queda? BKC sigue de largo, va a seguir hasta después del Mundial, por lo que sé. Pero hay opiniones divididas aquí en el país en cuanto a la labor de él. Hay gente que está, quiere que hay gente que no. se lo Yo en mi vio caso, como opinión resistido. personal, está muy resistido. Como opinión personal, yo pienso que no se lo debe echar, pero sí debe mejorar muchas cosas. Hay cosas que debemos mejorar. Por ejemplo, el partido con Paraguay, al menos el primer tiempo, no me gustó para nada. Y de no haber sido por la defensa, que, o sea, es una de las mejores defensas. O sea, y sí, nos hicieron apenas 5 goles Sí, en toda la sí. eliminatoria. O sea, La mejor de sí, sí. nos pudieron haber goleado tal vez. Ya. La defensa nos ha salvado muchas. Tal vez otro hubiese sido la Bueno, historia con esas otras pero defensas. Leo es el punto fuerte del equipo, quizás. Sí, No son, exactamente. claro, o sea, yo no entiendo por qué discutido BKCS, digamos, está bien, a lo mejor este es el sexto mundial de Ecuador, a lo mejor ya es como Quinto. que el quinto, es como que ya pasó a otro nivel a lo mejor, ¿no? Digamos, ya no es el Ecuador de la década del 90 que tenía un gran equipo pero que no clasificaba a los mundiales, o sea, digamos, ya cambió. Pero también hay que tener en cuenta desde mi punto de vista, como decía Daniel al principio, ¿por qué dice son las eliminatorias dejaron de ser las más difíciles? Por el cambio de formato. Porque en realidad todo está relacionado con todo. Que Venezuela y Bolivia, uno de los dos, llegaran al séptimo puesto y ganara uno, perdiera el otro, podía suceder porque a ese nivel de tabla, el séptimo y el octavo son equipos muy irregulares. Podía pasar cualquier cosa como definitivamente pasó. En realidad, yo no tengo la tabla de posiciones a mano, Daniel, no sé si vos la tenés. Brasil hoy hubiese jugado el repechaje Repechaje. con el. Brasil iba de cabeza al repechaje. Una sorpresa única. Sí, Así, igual creo que pienso era que Brasil, distinto. Creo que era distinto si se hubiese posicionado las últimas fechas distinto por ahí Brasil si eran cuatro, o a más relajado sabiéndote clasificado o no. Me parece que no sé si, Hubiese cambiado si de antemano la regla era otra, vos decís. claro. O sea, yo si me dicen,
hasta el cuarto clasifican y no estoy cuarto, por ahí salgo de otra manera, aunque si me dicen hasta el sexto clasifican y voy cuarto, ¿me explico? Encaro los partidos de otra manera, o sea, pero igual es una suposición, ¿no? No, no sabemos qué hubiese pasado. Yo pienso que la Eh, actuación de Ecuador fue muy regular. Fue o sea, sacando a Argentina que clasificó con anticipación, creo que la actuación de Ecuador fue la más regular de todas. Porque date cuenta que fue fue el país que perdió menos partidos, perdió 2 derrotas nomás en toda la Es, clasificación. es la segunda mejor selección de América, me parece hoy. Pero claro, yo creo que lo condicionaron mucho la cantidad de empates que tuvo. Eso lo condicionó mucho. A Ecuador hasta la última fecha o hasta la penúltima fecha, eso lo condicionó mucho. A Ecuador la cantidad de Por eso empates que yo no sacó. entiendo, Pablo, por eso, Sí, perdón, Pablo, por eso yo no entiendo por qué lo critican tanto a Becasese. Yo no lo veo a Ecuador como lo veo en esta época, de hace 4 años para acá, en su historia, me parece que es el mejor momento, Leo. sí, yo pienso igual, pienso lo mismo. El asunto es el siguiente, Sebas, Pablo. Ya, la defensa todo bien, tenemos pocos goles. Lo que se critica es el hecho de que, independientemente de que tenga, si vieron los goles a favor, se dará cuenta que tienen muy pocos goles, comparado con Argentina, comparado con Brasil, con Uruguay. O sea, el nivel de goleo que tiene Ecuador es bajo, ¿ya? Y con lo que ha jugado Ecuador, tranquilamente se pudo haber hecho algo más. Reconocer que Ener Valencia ya no es ningún muchachito, ya está cerca del retiro, o sea, tiene 36 años, 36, 37 años. O sea, ya prácticamente el día martes se retiró. Ya, solo va a jugar el mundial y listo. Pero no hay más opciones. Ya. Nilson Angulo en sí no es delantero. Gonzalo Plata tampoco es delantero. ¿Ya? Y también por lo que dijo Becachese, a ver, fue después del partido con Paraguay. Salió a decir que con lo que están es con lo que va a pelear el mundial. Yo ahí no concuerdo, como opinión personal, no estoy de acuerdo con lo que dice, porque, o sea, hay jugadores que están en el campeonato haciendo goles. Ya no hay eliminatorias. De aquí solo es amistosos hasta el mundial del próximo año. Ya, por lo menos darles una oportunidad. Ya, hay opciones. Darles una oportunidad. Aquí está, por ejemplo, Parrales que juega en Barcelona. Hay otros chicos que también hacen goles. O sea, póngase que sean las opciones, las variantes que Ecuador necesita. La defensa es importante, eso sí, pero con solo defender no nos podría alcanzar lo suficiente en el Mundial. O sea, como Ya. que la crítica es que él prefiere a los históricos. Sí, salió a decir eso. O sea, le preguntaron que aquí en Ecuador hay delanteros que están haciendo goles, en el extranjero también hay unos que no les convocan, pero él dijo que se va a quedar con los que están. Entonces, a mí en lo personal no me parece, porque las convocatorias en los delanteros solo apenas hay tres o cuatro. Ya. Lo que digo, y también el hecho de que la crítica también no sé si te acuerdas del partido con Chile, que se arriesgó al poner a un chico de 17 años que ni siquiera había debutado en la primera categoría. Ya. Por eso está resistido BKHS acá. Pero Claro. como le digo, en mi parte, yo no quiero que salga. Hasta después del Mundial, ahí hacer la evaluación total. Pero hay mucho que mejorar. Guille y Paraguay, ¿qué lectura hace? Acá tenemos que invitarle al coterráneo de Pablo Machado, García San Giovanni. ¡Oh! Como si ese término. Sí, la verdad que con el tema de Alfaro se remontó bastante. Nunca pensamos que nosotros íbamos clasificando con 2 fechas de antelación casi. Y el sexto lugar es donde, obviamente, hasta ahí podíamos aspirar, ¿verdad? Que en este formato. Ya, aunque estemos todos empinados, ahí en el sexto lugar es el lugar que se fijó como objetivo, porque se empezó primero tratando de llegar al séptimo lugar, tratar de disputar la Chile-Perú en aquel momento, de salir del fondo, y se llegó al séptimo y se pasó al sexto con holgura, digamos, sí, ciertamente. Pero algunos puntos que no se tomaron por la euforia de la clasificación, por ejemplo, la falta de goles, por ejemplo, igual que Leo, por ejemplo, es la preocupación, ¿verdad?
no se ha podido marcar más de tres goles, por ejemplo. Y en estas dos últimas fechas se hubo un declive, o sea, la primera vez fue la derrota ante Brasil y el empate ante Ecuador, fue la primera vez que se perdió puntos en Asunción. Pero habría que ver con más tiempo. Ahora la duda que se instala, el beneficio de la duda a favor de este proceso Alfaro es el tiempo que tuvo en resucitar literalmente a esta selección que ya estaba prácticamente eliminada y el tiempo que tendría ahora con toda la, digamos, la logística y la posibilidad de convocar a quien él quisiera en todo este tiempo de mundial, digamos. Pero No hay, lo veo regularmente, debajo de Ecuador. Yo diría que Argentina está, coincido con Pablo, está arriba. Si bien es cierto, no pudo replicar esos 42 puntos que obtuvo en el 2021, está muy arriba. Y lo preocupante en el concierto sudamericano es que no hay rival hoy que se plante, excepto Ecuador. Pero Brasil, por ejemplo, hace rato que perdió ante Argentina y ante Uruguay mismo. O sea, que Brasil quemó dos cartuchos históricos en este proceso de eliminatoria. Perdió el local, cosa que nunca sucedió ante Argentina y Uruguay. O sea que digamos que es muy, ya, de alguna manera, no sé si la resta atractivo, pero si Argentina continúa digamos, con este ciclo de ganar hacia el galope, creo que se quedaría entre nueve en la disputa, ¿verdad? Pero bueno, eso por lo menos es el tétrico punto de vista bordoñesco. ¿Mm? ¿Se compara este Paraguay con el de Martino de 2014? ¿Cómo? ¿Tiene comparación esta selección paraguaya desde que agarra el Faro hasta Ah, no, acá? con Martino no. En Martino en el 2010 había una zafra interesante de futbolistas. Era otra 2014, generación digo. que venía, ¿verdad? Que venía, digamos, la generación del 2002 hasta el 2010, esos 8 años. O sea, había mucho más futbolistas, mucho más. Estaba Oscar Cardoso, estaba Nelson Aedo Valdés, estaba Roque Santa Cruz, figuras que no han podido ser emuladas, por ejemplo, ¿verdad? Hoy por hoy. Lo mismo, por ejemplo, el caso de Ecuador, digamos que hoy por hoy no lo tiene Agustín Delgado, por ejemplo, que fue un goleador histórico, o el Tanque Hurtado, o Edison Méndez, futbolistas que marcaron la diferencia, ¿verdad? Hay similitud, diríamos, pero esta selección de Martino, por ejemplo, la de Martino fue la del 2010, la de Sudáfrica, fue es la más emblemática, ¿verdad? Porque sí, realmente tenían mucho más materia prima, por llamarlo así. Dani, Y Uruguay, Pablo, ¿cómo lo ves y cómo lo viste en estas eliminatorias? Y bueno, Uruguay yo creo que terminó como todas las eliminatorias, parejo, o sea, ahí salvo la eliminatoria pasada que terminó más arriba, creo que terminó segundo por ahí, pero después parejo, lo de siempre, entre cuarto y quinto puesto. Digo, arrancó bien Bielsa, arrancó bien, después se fue como desdibujando un poco la tarea de Bielsa. Este, pero yo sigo apostando al Bielsa en lo personal porque él lo que vino fue a potenciar jugadores. Por algo no, por algo no se fue a México, que le ofrecían 4 o 5 veces más plata que Uruguay. Pero yo creo que él vio en Uruguay una oportunidad para potenciar jugadores, sobre todo muchos juveniles, de la sub-20 que jugó el Mundial de Argentina, por ejemplo. Pero también se sacó de encima históricos, al revés de lo que pasa con el técnico de Ecuador. Bielsa se sacó de encima a muchos históricos como Cavani y Suárez, ya está. Después pasó ese lío interno de esas declaraciones desafortunadas para mí de Luis Suárez, revelando una interna que si existía, pero lo que pasa es que Bielsa vino a poner orden, un poco de orden en el trabajo, ¿no? Un proyecto que lo empezó Tavares hace 16 años atrás, hace 17 años atrás, pero Bielsa lo que hizo ahora fue ordenar un poco la casa, ¿no? Y tuvo sus bajones, hubo partidos que, por ejemplo, contra Argentina acá en Uruguay no se debió haber perdido, lo más justo hubiera sido un empate, pero bueno, está. Entonces el fútbol, dice. El fútbol no es merecimiento, sino quien haga los goles. Y Argentina hizo un gol y ganó. Sin embargo, tuvo puntos altos. Cuando se le ganó a Brasil acá, cuando se le ganó a Argentina en la Bombonera, se consiguió puntos importantes, por ejemplo, en Colombia.
en Ecuador, en Bolivia mismo, a los 4.000 metros de altura, Uruguay no perdió, le sacó un 0-0. Y digo, fueron de pronto puntos altos que después, repito, después se pegó el bajón. Y pienso que se clasificó bien con lo justo, se ganó bien a Perú acá y bueno, lo del partido de Chile es un partido para el olvido, porque se jugó mal, cerraron muchos goles, Darwin Núñez sigue en el debe, Valverde también pegó un bajón importante, lo salvó de Arrascaeta en el partido contra Perú, si bien contra Chile no jugó, pero sí hubieron puntos altos como Matías Viña, como Guillermo Varela, como Joaquín Piquerés, y bueno, acá, o sea, yo mucho no sigo al periodismo uruguayo porque es un periodismo, disculpen la expresión, bastante berreta, ¿no? Pero el público así está pidiendo, por ejemplo, por Luciano Rodríguez, que juega en Brasil, creo que juega en Bahía, Luciano Rodríguez. Y es de la sub-20 del 2023, ¿no? Del 2024, perdón. Y bueno, pienso que Bielsa se va a tener que revolver con lo que tiene. No sé si va a ser un buen mundial. Depende del grupo que le toque a Uruguay. Todo depende del grupo que le toque. Y después, si salva el grupo, contra quién se cruza. Porque el mundial pasado, si pasábamos el grupo, nos cruzábamos con Brasil. Y está, pero no es lo mismo Brasil o Argentina en una eliminatoria que Brasil o Argentina en un mundial. Enfrentarlos a ellos y en un partido de eliminación directa es distinto. Son juegos totalmente distintos. Porque uno puede especular con los puntos, bueno, perdimos, pero el próximo partido ganamos. Pero acá, cuando es a matar o a morir, ya ahí Brasil o Argentina hay, hay un 80%, un 85, 90% de que pierdas. Por eso te digo, todo depende de cómo le va, qué grupo le toque a Uruguay en el Mundial. Después el resto, como decía mi abuela, Dios dirá. Así que está. Y ahí para todo. Tomando cómo se terminó la primera etapa, ¿lo de Venezuela fue un fracaso? Ah, yo creo que sí. Yo creo que sí. Para mí sí, absolutamente. Perú tenía todo para clasificar, todo. Tenía todo para clasificar. Pero Muchísimo resultado. es histórico, me parece. ¿Pero qué le pasó? ¿Le agarró un miedo, un bajón? Volvió a la Porque normalidad. Para mí fue un bajón. Para mí Porque fue un en bajón. realidad Yo tengo lo, amigos lo- venezolanos que me dice que el Bocha Batista lo debieron haber sacado después de la Copa América, porque a partir de ahí fue que comenzó el bajón de Venezuela, ya, que incluso no le sorprendió que Colombia lo haya goleado de local, no le causó ninguna impresión, ni tampoco que Bolivia haya clasificado, porque decía, tarde o temprano se van a caer, porque no hay, no hay o sea, no hay una forma de jugar, aspira nomás a lo individual y no se ve nada más. Y, y ahí son los resultados, dice. Lamentablemente volvimos a ser lo que siempre hemos sido. y Yo porque, creo que el mérito, dale, dale. perdón, yo creo que el mérito acá fue más de Bolivia que de Venezuela. Bolivia arranca la segunda rueda y ahí empieza digamos, a ganar terreno. Ya cuando le gana a Chile de visitante y después, digo, hay una serie de partidos que Bolivia no pierde, o sea, o empata o gana. Para mí que es más mérito de Bolivia que, que- que otra cosa, me parece a mí. Y me parece sí, muy merecida la clasificación de Bolivia, muy merecida. yo creo lo mismo. A ver, si el último partido de local depende de vos y te meten 6 goles porque no estás preparado. Claro, claro, seguro. A nosotros nos metieron 5 una vez en algo parecido y terminamos en la... Bueno, Daniel, pero fue distinto. O sea, en realidad Argentina, esa selección argentina venía de ser bicampeona de América. Fue otra cuestión totalmente diferente. Ahí clasificaban dos de un grupo, uno del otro.
Acá vos tenías 6 clasificados Que y uno Argentina pudo haberse hasta quedado fuera, ¿sabes? En ese mundial. De Claro, no bueno, haber pero sido bueno, porque fueron Perú y condiciones Paraguay empataran. diferentes. Fueron condiciones diferentes. Sí, sí, lo que fue en aquel momento, el resultado fue sorprendente. Desde el juego se sabía que Colombia era una gran selección. Acá no vas a comparar la Colombia de aquella con la Colombia que es hoy, tampoco. O sea, son condiciones totalmente diferentes. Estás hablando de un séptimo puesto, de un repechaje. Ahí hubo como dos masazos, ¿no? Que a veces los partidos tienen esa particularidad. No recuerdo si le empata o le pasa a ganar Colombia y hace el gol Bolivia. Y se van al entretiempo ya con dudas. O sea, distinto a cómo arrancaron el primer tiempo y salieron el segundo tiempo a querer revertir esa situación en vez de buscarla con tranquilidad y se terminaron exponiendo más de la cuenta. Yo creo que ese gol de Bolivia, cuando se terminaba el primer tiempo, le quemó todos los papeles a Venezuela. Quizás ahí, pero igual, las últimas fechas empezó a perder puntos que no debería perder una selección que quiere clasificar. Porque quemó todas las naves, porque volvió a la normalidad. O sea, lo anormal era que si vos ves desde que está este formato lo ves a Venezuela históricamente, siempre anduvo, octavo, noveno, es más o menos siempre estuvo, creo que hubo alguna eliminatoria que terminó un poquito más arriba, que no le faltó mucho para llegar a un repechaje, pero después siempre terminó así, octavo, noveno, Llegó a estar cuarto, en llegó a Que esta. estar yo cuarto. recuerde, Jugó que hasta Claro, yo bueno, cuarto, pero sí. recuerde después terminó terminó abajo. sexto en ¿Eh? Brasil 2014. Sexto, Claro, esa fue la que más, la que mejor anduvo. con Farías. Claro. Pero después andaba siempre octavo, noveno, última en alguna. Claro, Ah, pero te das cuenta que Venezuela pierde los últimos 3 partidos. Pierde con bueno, Uruguay, pierde contra Argentina en Buenos Aires y pierde contra Colombia de local. O sea, perdió 9 puntos ahí, de los cuales eran cruciales por lo menos hacer 3. Por lo menos sacate un empate, sacate 2 empates y ahí, ¿viste? Pero no, perdió Uno, los 3 partidos. Y Bolivia necesitaba aprovechó. uno de los nueve, Y sí, y bueno, uno Bolivia de los aprovechó. nueve. no solo que Bolivia le aprovechó gana, que ganó Brasil, le Pablo, gana a le ganó Chile a en la, Brasil. en la fecha ¿Por qué para 16, le gana a Bolivia Chile. ganaba a Brasil? Una sola vez en la historia le había ganado. Sí, en el 93. Claro. Le 2-0. Pero te das Guille, cuenta que Bolivia hizo los deberes. Bolivia hizo bien los deberes, porque le gana en la fecha 16 a Chile de local, pierde después contra Colombia, y en la última fecha tenía que ganar a Brasil, lo ganó. Ya está, chao, ya con eso lo hizo. Por eso te digo, muy meritorio lo de Bolivia. No está clasificado todavía, no tiene que jugar el repechaje, ¿no? no, No se bueno, sabe. pero Duro, va a ser duro No, para Bolivia. por eso. No sé si van a ser partidos de ida y No, vuelta, no, seguramente. todo ida en Un México. solo partido. eh, ¿En dónde? se juega todo en México en Mm, la fecha de En marzo. marzo y ubican a los 6 que están, los dos primeros del ranking FIFA van directo a la final, se enfrentan los otros 4 a un partido y juegan contra estos dos que quedan a otro partido y salen los dos que en diciembre vamos a tener el famoso sorteo con asterisco, ¿no? Donde no vamos a tener claro, nos van a faltar 6 clasificados. Eh, claro. 4 europeos y 2 de repeje internacional. Claro. Que Y no se sabe hay, todavía, ¿viste, no se sabe Guillermo? todavía cómo toca a claro, Bolivia. claro, no, el único es Nueva Caledonia, Nueva Caledonia, es el único equipo del segundo de Oceanía, es el segundo que está. Nueva Zelanda, claro. No, Sí. Nueva Caledonia es. Nueva Eh, Ah, Caledonia se llama. Nueva Zelanda ah. clasificó al Mundial Ah, Clasificó mirá. directo. y Nueva Oceanía tiene un grupo Caledonia directo ahora. ahora tienen uno directo y uno a repechaje.
Está bien. Pero, Un y tema, aparte, el gran fracaso de esta eliminatoria fue Chile. Chile fue, así, el gran fracaso. Eh, no es un Chile desconocido, la verdad que desconocido. La verdad que fue así, se ve que el recambio generacional va a durar mucho en llegar, me parece, porque fue estrepitosa la caída de Chile, un sí, desastre. Perú mal, también viene mal Perú. Perú Viene viene mal, mal viene mal desde hace Perú. varias Varias eliminatorias, no veces. levanta. Brasil fue el más flojo Brasil de los últimos No, tiempos. Brasil, Brasil es, no sé, da lástima ya Brasil, me parece, porque por más que traigan a Ancelotti de técnico, como digo yo, por más que traigas a Guardiola a tu cuadro, si tu cuadro no funciona, chao, Dios, no, no. Magia no puede hacer el hombre. Y yo pienso que Brasil sigue sin apostar a los jugadores locales, que son los que a nivel continental, los clubes brasileños son los que están dominando hoy en día. ¿Hace cuántos años que están ganando la Copa Libertadores los clubes brasileños? Desde el Pero, 2016, desde el pero, 2019. pero tienen Y, solo brasileños. y sin embargo, siempre traen los que juegan en Europa, y como digo yo, esto es personal y es una opinión personal mía. Yo siempre digo, desde que los brasileños se fueron a jugar a Europa, dejaron el juego bonito en Brasil. Y ya está, no jugaron más al juego bonito. Se acabó. Y sin embargo, no entendés cómo a nivel continental, a nivel de clubes, los brasileños son amplios dominadores. Por eso, yo qué sé, no sé en qué va eso. O hay otros intereses ahí, hay otro marketing que está jugando de otra manera, no sé. Digo, ¿Cómo un estaba? jugador, Gabriel Barbosa, el 9 de Flamengo, ahora ya tiene sus años, pero en su momento nunca fue citado a la selección, nunca. ¿Cuál? Gabigol. El Gabigol, nunca, nunca lo citó Él a la estuvo en selección. los Juegos Olímpicos. Él ganó la medalla de oro en el 2016. Sí, sí, fue el que le ganó A con dos nivel goles de mayor él. sí fue Flamengo le convocado, gana a pero River en la casi final de no, Lima. no rondió. Y tampoco le fue bien en Europa. Por eso lo No. regresaron. Y no son, digo, seis de Sudamérica, seis de CONCACAF, nueve de África, ocho de Oceanía, no, perdón, de Asia. No son muchos, digo, no se podrían reducir los cupos y que haya más en una repesca internacional para que, primero, Ah, no yo sé creo que si no sí. hace mucho 48, Ah, y yo creo que si, sí. y si no que sean menos. Yo creo que en el básquet en un momento había para los mundiales que iban algunos por confederación y después había varios cupos hace años, digo, ahora no sé cómo está. Y después otros cupos que salen por repesca internacional, entonces no están asegurados a la confederación, sino a lo mejorcito si quieren hacer de 48, va, 48. Hay un pedido de 64 para el Sí, sí. 2030. Se va a cumplir tu Pa. profecía, Dani, que dijiste que Chile va a entrar así. Y ya La con única manera que Chile 64, Y ahí sí entra Venezuela. y ahí hay que Porque ver, sí, que hay que van a ver quién pedir queda afuera. dice que Pero van a pedir, si es 64, que vayan todos de la Confederación Americana, los 10, en honor al Uruguay 1930, ¿verdad? Por ser un equipo sudamericano el que acogió y ganó el primer mundial. Vamos a avisar a los chilenos, entonces, que se cumplió tu profecía, Dani. se va a dar y va a estar, piden un grupo para cada uno de los países. Pero falta, o sea, todavía no llegamos al 2026, ¿no? Eh, ya estamos pensando en el 30. Eh, ¿Y qué más de estas eliminatorias? La última de Messi, La ¿no? última. ¿Sí, la La última? última. ¿Es la última? La última, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Pareciera. ¿Y, y No jugar el sé. mundial? El ¿Qué pasó? Mundial yo creo que lo juega. Y después hay que ver, depende cómo vaya en el Mundial, si no juega algún partido de principios de eliminatoria.
pero ya estaríamos hablando de mediados del 2027, creo que arrancaría. Arrancan siempre a Y- mitad para pero septiembre. la cuestión es cómo sería la eliminatoria, por ejemplo, si Argentina, Uruguay, Paraguay son los anfitriones por un partido y que van directamente, ¿cómo lo harían? O sea, Por lo quedan solo que, 7 países. por lo que yo escuché, en realidad se va a jugar. La eliminatoria no va a ser más eliminatoria, sino que va a ser la Liga de Naciones. Argentina, Uruguay y Paraguay ya van a estar clasificadas. Y digamos, el que gane esa liga va a ser el campeón de la Liga de Naciones de Sudamérica. Y los que lleguen más arriba, a excepción de los locales, son los que van a tener cupo para el Mundial. Se barajaba eso por Conmebol. Eso escuché, porque en realidad no puede haber eliminatorias, como hay tantos clasificados. Entonces, para que haya competencia, ya que los europeos no pueden jugar con, no, porque se la pasan jugando entre ellos, por Liga de Naciones o por eliminatorias, o lo que fuese. Eso es lo que lo que había escuchado. Sí, sí, se está hablando de eso. Aparte, para darle competencia a Paraguay, Argentina, a Uruguay, que no tendrían eliminatoria. Pero bueno, dependerá de cuántos clasifiquen y, y, y si no, serían siete selecciones para tres lugares y un repechaje. Hay un Eh, aislamiento de selecciones europeas también, Daniel, otra vez, para competir con los europeos tenemos que esperar a llegar a un mundial, o sea, digamos, o a un partido de finalísima, como fue Argentina-Italia, como no se sabe si va a ser Argentina-España, vamos a llegar a un mundial. Sí, el otro día estaba leyendo ayer que Colombia prepara la próxima fecha FIFA con Nueva Zelanda y con Nigeria. No está Alejandro para preguntarle, pero digo, teniendo el mundial a la vuelta, jugar con selecciones que no son europeas. va- Argentina tiene a Venezuela y a alguna selección de muy tercer, cuarto orden en la fecha ahora de Puerto octubre. Rico. Y Puerto Rico, o sea. Claro, yo no entiendo, eso es lo que... Lo que pasa es que las selecciones europeas están jugando la Están todavía en clasificación. eliminatorias, pues. Claro, Están, claro, Están claro. en plena eliminatoria, sí. O sea que tenemos que esperar no, un mundial para ver que se crucen los europeos y sudamericanos, ¿no? ¿sí? O máximo marzo ya del otro año. Por Y en ejemplo, acá Ecuador marzo, dice que quieren jugar con Bélgica y Croacia, pero, o sea, está casi confirmado los dos. Pero en el hipotético caso de que clasifiquen y en la fase de grupos nos toque uno de ellos, cancelar ese partido y buscar otro europeo. ahí. Y no sé, la única sería armar una, pero que tampoco tenés muchos rivales, tampoco de gran nombre, armando una con toda América, porque es Estados Unidos y México, sumás y algún otro de... Se hace difícil, la hicieron bien los europeos. Nos va quedando poco tiempo, ya los 40 minutos del Zoom son tiranos por ahora. Agradecerles y si quieren dar Un alguna... gran honor, señores. Sí, Realmente, una gracias pregunta. a Lucas, Leo, Pablo. Por fin pude Un escuchar las consideraciones machadistas en vivo, digo, online. Sebas, abrazo. muchas gracias por la Bueno, invitación, por la muchachos, ha sido un placer. Una referencia pregunta. siempre. La final es España-Argentina. Final, ¿dónde se va a jugar? No Dice se que sabe para todavía. No se hay sabe, Estados se juega, Unidos, que se Uruguay, juega acá en Montevideo, ¿eh? Mirá qué Qatar. grande chance que se juega acá en Montevideo, ¿eh? oh, Ojalá, me El año que encantaría. viene. Mm. sería, Pero, pero manda Don Dinero y Qatar y no. Estados Unidos picaron en punta. No veo a Montevideo a la altura de los petrodólares. No, 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 no. Es algo simbólico. Sí, sí, Simbólico, eso. estaría bueno. Quizás la Estaría dejen bueno. para la del 2030, Ah, eso sí. Eso porque sí. supuestamente eran dos en Europa y una acá. Así que Sí. quizás hagan la otra, la manejen por allá y dejen la del 2030 para hacerla en Uruguay con Jugó en Buenos dos. Aires.
o Buenos Aires, no, pero sería mucha, ya estoy ganando la Copa América que viene, ¿no? Sería mucha ventaja para Argentina, decir, ya estoy ganando la otra Copa América, no, no, queremos a ver cómo sale. Claro, y si Bueno, Uruguay también muchachos, no, ¿cómo va a ser local si Uruguay ganó la Copa? Claro. ha sido un placer. Nos vamos a estar viendo, bueno, ya después Sí, para el sí. Mundial los vamos a estar convocando. Ahí vamos a estar Bueno, claro. trabajando con eso. Y vamos a hacer algo Seba, antes también. Seba, le voy a decir a Polo Arolo que haré lo que le imaginaste al propósito para que se enoje. Pero ya que no Ah, era con bueno, eso. bueno. Bueno, gente, muchísimas Bueno, gracias Bueno, no, y gracias a una, ustedes, ¿eh? Muchas gracias para por la mí un gran invitación. honor, ¿eh? Gracias por la Estamos en invitación, un contacto, abrazo chicos, enorme. gracias a todos. Gracias. Seba, Bueno, y una vez arriba, más, ¿eh? gracias por tu gentileza de siempre, ¿eh? Por el aguante, ¿eh? Gran abrazo. Agradecido. Muchas Esperamos gracias, una amigos. nueva reunión.